Roberto Carlos, futbolista brasileño que se desempeñó como lateral izquierdo con marcada vocación ofensiva, que brilló en la selección de Brasil y en el Real Madrid, equipo donde jugó casi toda su carrera. Tanto era su deseo por colaborar con el ataque que desarrolló un potente remate que era temido por los guardametas en cada tiro libre o llegada a portería. Este zurdo se las ingeniaba para presionar a los atacantes rivales, usualmente de más de estatura que él, con una impresionante demostración de velocidad y entrega. Hoy recordaremos a Roberto Carlos y cómo fue que se convirtió en uno de los futbolistas más potente y temido del mundo. Disfrutemos juntos de este video. Sus inicios en el mundo del fútbol fueron en 1989 en Araras, una ciudad del estado de Sao Paulo. Comenzó con el equipo União São João y con 14 años llegó al primer equipo y con 16 participó en la selección sub-20 de Brasil y se le consideraba como una de las promesas del fútbol carioca. Tenía un estilo de juego agresivo que no se ve en la mayoría. Su nombre sería mencionado por toda la primera división. Sus actuaciones llamaron la atención de los grandes clubes brasileños y en 1993 fue contratado por el Palmeiras, quien contrató a algunos de los mejores jugadores emergentes del país para terminar con una sequía de 16 años sin títulos. Roberto Carlos fue uno de los jugadores más destacados del equipo que salió campeón del torneo paulista, venciendo a Rio São Paulo y llevándose además el campeonato brasileño. En ellos anotó un total de 6 goles en 65 partidos. Los éxitos se repitieron al año siguiente, donde fue campeón nuevamente del campeonato paulista y del campeonato brasileño, reteniendo el título. Y así, el club se convirtió en el equipo más aclamado de Brasil en ese momento. Después de estos logros, llegó la hora de su fichaje europeo y el Inter de Milán consiguió contratarlo por 3,5 millones de euros. En su debut, Roberto Carlos puso la pelota a 30 metros lejos de la portería y ¡pum! Un golazo como los tanto que hizo, pero lamentablemente el resto de la temporada no fue tan explosivo. El Inter finalizó séptimo y el club decidió que lo mejor que había que hacer era vender a Roberto Carlos, pero afortunadamente él ya había construido un nombre y algunos grandes clubes querían darle su oportunidad. Y es el Real Madrid quien apuesta por su talento y dejó caer 6 millones de euros para traerse a sus filas a Roberto Carlos, una apuesta que en el futuro quedó claro que esa negociación fue una ganga, por todo lo que pudo demostrar el brasileño en el equipo blanco. Al llegar a Madrid de inmediato tuvo su lugar en el primer equipo, fue innegable. Justo en su primer año ganaron la liga y sus grandes actuaciones fueron suficientes para que todo Brasil supiera que tenían que convocarlo para la Copa América de ese año. En un partido de preparación contra Francia, le llegó el momento de probar una vez más que no era comparable a cualquier otro jugador, era único en su tipo. Un tiro libre para Brasil, a 40 metros de la portería. Se posicionaba Roberto Carlos. Todos caminan de regreso hasta el círculo central, a esperar por el silbato y una vez que se escuchó, fue de puntillas camino a la pelota. Hizo una pared que parecía que sería un tiro libre desperdiciado, pero en verdad fue mágica la definición. La vida neta y probablemente el mejor tiro libre de todos los tiempos de Brasil. La selección brasileña estaba en plena vigencia ese año. En la fase de grupos ganarían todos los juegos consiguiendo 10 goles. En esta etapa Roberto Carlos jugaría los 2 primeros partidos y así estar descansado para el próximo. Entonces volvería para la fase eliminatoria donde una vez más Brasil destruirá la competición consiguiendo 12 goles en 3 juegos y así nomás Roberto Carlos consiguió su primer trofeo internacional. Seguidamente disputan la Copa Confederaciones. En la final fue un partido de fácil transitar. Vencen cómodamente a Australia en la final, 6-0. Y de esta manera Roberto Carlos ya tenía su segundo título internacional con la selección verde-amarela. Luego con el Real, en la Liga de Campeones ganan la séptima, donde logran derrotar tanto al Leverkusen como al Dortmund.
y a la Juventus en la final, y así consiguen el título de campeones de Europa. El Real había jugado su tercera final consecutiva y probablemente eran el equipo más fuerte en el mundo en esa época. Acto seguido, se le presentaba a Roberto Carlos la posibilidad de sumar uno de los títulos más codiciados del fútbol, la Copa Mundial, y viajó a Francia con la motivación de poder lograrlo. Y es que estaba a solo un paso de entrar al selecto club de jugadores que lo habían ganado todo. Brasil comenzó su transitar en el torneo con un poco de suerte de su lado, obteniendo sorteos fáciles. Todo el camino fue de transitar sin complicaciones. En la semifinal le ganarían a Holanda y así la ilusión crecía. Estaba a un partido del esplendor, pero en ese último partido había un gran obstáculo. Enfrentarían a Francia, quienes eran los anfitriones del torneo. Fue un gran partido. Un jugador destacó en el campo de juego, pero lamentablemente no fue Roberto Carlos. En realidad fue otro grande, Zinedine Zidane, quien marcaría 2 veces en 18 minutos para matar todas las esperanzas de Brasil y de Roberto Carlos para consolidarse como el mejor jugador del mundo en ese momento, con opciones claras para ganar el Balón de Oro ese mismo año. La siguiente temporada no se llevaría ningún trofeo a casa en nivel de club, pero en el verano aprovecharía el tiempo con la selección de Brasil, donde validaron su título de Copa América, teniendo 10 goles en 3 partidos de la fase de grupos y 7 sobre la fase final. De vuelta al Madrid, el equipo volvería a defraudar masivamente a nivel nacional, terminando quinto en la liga, pero lo positivo sería que llegarían hasta el final en la Champions League, que la conseguirían a través de ganancias de margen mínimo contra equipos como el United y Bayern Múnich, y luego despachando al Valencia en la final 3-0. Y así Roberto Carlos consiguió su segundo título de la Liga de Campeones en y cuarta nominación al Balón de Oro. La siguiente temporada 2000-2001, en camino hacia un nuevo título de Europa, se esfuma cuando el Real sucumbió ante el Bayern en semifinales. Pero la temporada se salvaría al ganar la Liga, que no habían ganado en 4 años. Ahora, a pesar de esto, sus esfuerzos seguirían siendo recompensados, como una vez más Roberto Carlos estaría nominado al Balón de Oro. Han sido 5 años de puro dominio por parte de Roberto Carlos, que ya se había cimentado como un lateral izquierdo legendario, tal vez incluso el mejor de todos los tiempos. Pero para entonces todavía no se conformaría. Roberto Carlos se le presenta la segunda oportunidad en el Mundial de 2002. En su cabeza estaba la dolorosa derrota de la final del 98, pero era momento de borrar eso y empezar con mente fría. Brasil encabezaría su grupo, avanzan a octavos de final para ganarle a Bélgica. Se cruzan con Inglaterra en los cuartos de final, donde logran salir airosos. La semifinal fue contra Turquía, donde consiguen el boleto para una nueva final. El nuevo rival de turno en la final fue la poderosa Alemania. Este partido tuvo un nuevo protagonista, pero para fortuna de Roberto Carlos, esta figura estaba brillando para su equipo, quien además era su gran amigo. Este hombre era el fenomenal Ronaldo, quien con doblete consiguió un nuevo título mundial para Brasil, luego el Balón de Oro de ese año. Roberto Carlos había ganado la Champions League y el Mundial. Su amigo Ronaldo era su rival para el premio, y este solo había ganado el Mundial. Roberto Carlos conseguiría 145 puntos en el Balón de Oro y Ronaldo obtuvo 169, superando. Esto fue lo más cerca que estuvo un defensor en ser declarado el mejor jugador del mundo hasta ese momento. El siguiente año gana su tercer título de Liga Española y en Champions lograría llegar hasta semifinal, donde cayeron ante la Juventus. Roberto Carlos una vez más sería nominado al Balón de Oro por séptima vez consecutiva. El próximo año finalmente no conseguiría ningún título y quedara excluido de la lista. Después de ganar su último título con el Real Madrid, en 2007 firmó por 3 temporadas con Fenerbahce, equipo turco, en el que permaneció finalmente hasta el 2009. Regresó a su país a jugar con el Corinthians,
donde fue presentado el 4 de enero de 2010. En su segunda temporada y tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores en febrero de 2011, Roberto Carlos recibió amenazas provenientes de un sector de aficionados. A raíz de este hecho, optó por hacer una rescisión amigable con el club, anunciando su salida el 11 de febrero, para firmar un día después por 2 temporadas con el FC Ansi Russo, su último club como jugador en activo. El 30 de septiembre de 2011, Roberto Carlos se convirtió en el entrenador interino del Ansi tras el despido de Gatsi Gassiev. El 12 de febrero de 2012, día en el que se le entregó un trofeo e hizo el saque de honor en el Santiago Bernabéu, Roberto Carlos anunció en España su retirada al finalizar la temporada 2012-2013, disputando su último partido el 9 de marzo de 2012. Con el Real Madrid, el palmarés de Roberto Carlos aumentó de forma considerable, pues obtuvo 2 Copas de Europa, 1998 y 2000, la Copa Intercontinental de 1998, 2 títulos de la Liga Española en 1997 y 2000 y 2 Supercopas de España, 1997 y 2001. El fútbol es un deporte apasionante que mueve y une al mundo, y aquí te mostramos las historias de cada uno de sus protagonistas. Espéranos en el siguiente video, que volveremos con más.